tengo pues ya varios años de litigar en la calle, llamémoslo de esa manera. Pero pues me he especializado, por así decirlo, en la práctica en el derecho procesal civil, ¿verdad? A mí en lo particular es una rama que a mí pues me emociona, llamémoslo de esa manera. Es una rama fascinante que quien maneja, y se lo digo así, quien maneja, quien conoce bien el derecho civil y el procesal civil, no tiene mayores inconvenientes para manejar cualquier otra rama del derecho. Contrario a lo que sucede, por ejemplo, en la práctica, sin hacer de menos, por supuesto, a otros compañeros o a otros colegas que manejan mucho derecho penal o derecho procesal penal, algunos pues derecho laboral también, pero por la experiencia puedo afirmarles que quien maneja el derecho civil pues no tiene mayores inconvenientes para poder manejar o para poder desarrollar el conocimiento en cuanto a las demás áreas del derecho. Y contrario, he tenido pues colegas que cuando dicen, no entienden civil, soy sincero, no entienden el proceso civil y pues se les cuesta un poco más. Yo he litigado en ambas, derecho administrativo, derecho laboral, derecho procesal civil, derecho procesal penal, llevo casos penales, participo en audiencias del MP y audiencias del juzgado de tribunales de penal, también en familia. Sin embargo, pues puedo decirles con todo el peso de la experiencia que el que aprovecha y conoce esto se le hace menos difícil. Y no es difícil si lo aprendemos bien, ¿verdad? Entonces, quería dar estas palabras a manera de prolegómeno a efecto de motivarles a ustedes. Pregunten en la clase. Para un catedrático es triste cuando se desarrolla con un grupo de alumnos que no hablan, que no participan. Y recordándome un poco a un catedrático de hace muchos años, nos decía, el grupo o la persona que no pregunta o es porque lo entendió todo o porque no entendió nada. Y desafortunadamente, pues, a veces es que no se entendió. Ustedes no tengan pena, si yo estoy exponiendo, ustedes pueden interrumpir, levantan la mano, ahorita que es virtual, y si llegamos a hacerlo presencial, pues de igual manera, dice, mire, Lick, no entendí. Mi trabajo es explicarles a ustedes, transmitirles el conocimiento, transmitirles y formar de ustedes buenos abogados en el área que a mí me corresponde. ¿Estamos claros ahí, jóvenes? Sí, licenciado, buenas noches. Sí, Lick, muchas gracias. Buenas noches, Lick. Sí, licenciado, gracias. Muy bien. Quiero preguntarles, ¿quiénes de los presentes son procuradores? ¿Quiénes trabajan de procuradores en algún bufete jurídico? Levanten la mano. Tengo varios compañeros que levantan la mano. Qué bueno, qué bueno. Vamos a preguntarle a Gabriela. Gabriela levantó la mano. ¿Vuelve a levantar su mano, Gabriela, por favor? Porque se me perdió aquí de la pantalla, Gabriela. Gabriela, buenas noches, mucho gusto. ¿En qué área trabaja en su bufete? Si nos comparte. Buenas noches, licenciado. Le comento, yo estoy en el área de impugnaciones. Impugnaciones, muy bien. ¿Impugnaciones de manera general o de manera particular? Es decir, ¿un área específica o cualquier área? Fíjese, licenciado, que estoy en el Instituto de la Defensa Pública Penal. Está en penal. Muy bien.
Está en la área de impugnaciones de penal. Bueno, eso es muy bueno. Entonces, no funciona de la misma manera lo que es el proceso penal al proceso civil, pero tiene una idea, va a tener una idea un poquito más amplia de lo que es en cuanto al proceso como tal, ¿verdad? Los principios generales del proceso. Gracias, Gabriela. ¿Otro compañero? De los que levantó la mano, vuelve a levantar la mano, así lo miro yo por acá. Jóvenes, los que levantaron la mano, vuelve a levantar la mano, por favor. O ya se durmieron. Yo ya no, ¿verdad, licenciado? No, usted ya no, pero hubo varios compañeros que levantaron la mano. Pero no sé si se desconectaron, si se salieron. Pero no. O no quieren hablar. Bueno, muy bien, jóvenes. Pues la idea de alguna manera es ir rompiendo el hielo y pues ir compartiendo un poco la experiencia. Y les digo por qué. Quiero decirles que hoy por hoy, la mayoría de estudiantes o una buena parte de estudiantes de la Facultad de Derecho, por la experiencia que estoy viendo, no tienen, o sea, no trabajan en bufetes. Esto de alguna manera dificulta un poco el aprendizaje porque ustedes saben de que no es mucho el tiempo que a la larga pasamos juntos o en la cátedra y que eso pues repercute, ¿no? Porque no es lo mismo, ¿verdad? Cuando la práctica va de la mano de la teoría, pues ambos se van complementando y el aprendizaje pues es mucho más efectivo. Vamos a hacer lo que podemos, ¿verdad? En ese sentido, pues tratando de ayudarles y yo, por ejemplo, voy tratando la manera de compartirles con ustedes pues cómo se hace un memorial, qué tiene un memorial, cómo se presentan los tipos de memoriales, las diferencias entre ellos, porque en civil civil es bien delicado en ese sentido. En penal, por ejemplo, es un poco más libre, más libre. Los errores, aunque se notan, pero no tienen el mismo peso que en el caso de los procesos civiles, ¿verdad? Pero pues, yo espero que ustedes pongan su atención. Tomen nota, por favor. Tomen nota, independientemente de que pues, se les pueda ir remitiendo algún tipo de presentación y material, pero lo importante es que ustedes tomen nota. Tomen nota de la disertación, de las preguntas, de los fundamentos, a efecto de que ustedes pues, puedan tener ese apoyo en sus cuadernos para el momento del examen. En cuanto a los exámenes, jóvenes, los exámenes, pues ya sabemos la misma metódica, 30, 40, 30. Primer examen de 30 puntos, el segundo examen de 40, último de 30. ¿Qué metodología utilizo en el examen? Anteriormente usaba formularios, hoy, desde el año pasado, estoy utilizando lo que es, se conectan a la clase, yo dicto 5 o 6 preguntas, después se escanean, ustedes escanean los exámenes que son hechos a mano y se me remiten a mi correo institucional. Yo luego pues obviamente ahí los califico y pues subo sus notas. No son exámenes muy extensos, pero sí, obviamente son exámenes que van a tener una ponderación de acuerdo al nivel de aprendizaje que ustedes hayan alcanzado. Por ser procesal civil, obviamente hay preguntas teóricas y
ejemplos o casos prácticos que ustedes deberán solucionar. Eso sí les pido, que sus respuestas siempre han de ser claras y concretas, ¿verdad? Si no, pues evidentemente, pues ahí tienen problemas. Para el segundo parcial, yo les dejo un trabajo, ¿verdad? Les dejo un trabajo individual, comúnmente con normas APA, para que ustedes lo desarrollen. Utilizo ese tipo de metodología en el caso de proceso civil para que su aprendizaje sea también a través de la investigación y que por ende, pues, no solo sea en la cátedra, sino también a través de la investigación que ustedes puedan ir desarrollando un poco mejor su conocimiento. ¿Estamos claros ahí, jóvenes? Sí. ¿Sí? Ahí estamos. Bueno, entonces vamos a iniciar la clase de hoy. Espero que ya tienen su programa con ustedes. Sí, licenciado. Ok, muy bien. Vamos a hablar del derecho objetivo y del derecho subjetivo. Ustedes ya vieron teoría general del proceso, ¿verdad que sí? Como ya vieron teoría general del proceso y el objetivo de esos cursos, pues como todos es ir fundamentando a los estudiantes con relación a toda la teoría del derecho, el punto es que podamos entender cuál es la diferencia. ¿Por qué es importante comprender la diferencia entre el derecho objetivo y el derecho subjetivo? Es importante conocerla, es importante conocer, distinguir, discriminar, diferenciar, discernir realmente estas categorías jurídicas a efecto de que cuando usted como abogado esté litigando, pues sepa aplicar de forma adecuada la ley. ¿Sí? Si yo les pregunto a ustedes, a un nivel general, un cuerpo normativo que contenga derecho objetivo, ¿cuál sería la respuesta? Y esta pregunta se las hago a todos. Licenciado, muy buena noche. No sé si esté bien, pero puede ser el Código Procesal Civil y Mercantil. Ese, según usted, es de derecho objetivo. ¿Podría ser la Constitución Podría Política ser el República, Código licenciado? Civil. Perdón, Sí. Ángel, usted Silic. decía la Constitución. Silic. José Alfredo también habló, ¿verdad? Buenas noches, licenciado. El derecho objetivo podría ser el Código Civil, Código Penal. Muy bien, muy bien. Osmar levantó la mano. Afirmativo, la Constitución, las leyes puras. Las leyes puras. ¿A qué se refiere usted con las leyes puras? La ley de tránsito. Bueno. La ley del organismo judicial. La ley del organismo judicial. Miren, pues, primero vamos a comprender entonces lo que es el derecho objetivo y luego vamos a catalogar y ustedes mismos se darán cuenta si realmente es o no es lo que ustedes están diciendo, ¿sí? Solo permítanme un segundito. Permítanme.
Ahí estamos, perdón. ¿Pueden ver ahí, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Entonces, Muy claro, tenemos Lick. el derecho objetivo y el derecho subjetivo. Aquí tenemos que el derecho objetivo se dice que es el derecho escrito y opositivo. Así se determina en el civil, el penal o procesal de este o aquel país en una u otra época. ¿Qué quiere decir eso? Que el derecho objetivo es el derecho, como se le dice en otras ramas también se le denomina, es un derecho material. Es ese conjunto de normas, ese conjunto o esa enciclopedia de leyes, ¿verdad? Que nosotros tenemos especialmente en nuestros países latinos. Nos damos cuenta, nuestro derecho no es un derecho jurisprudencial, es un derecho básicamente un derecho escrito. De dicha cuenta, en este derecho escrito, que es a su vez positivo entendiéndolo como el que se aplica de acuerdo a esas normas. Entonces, ese es el derecho objetivo, es un derecho material, es un derecho que nosotros acudimos a él independientemente de las características o la categorización que tengamos de esas normas. ¿Por qué? Porque también hay normas que son meramente normas ordinarias de carácter, llamémoslo así, de aplicación formal, y tenemos las normas procesales, que son aquellas que, como su nombre lo define o lo dice, son aquellas normas que a nosotros nos ayudan a hacer aplicable el derecho formal. El derecho formal lo tenemos en el derecho civil. Por ejemplo, el derecho civil nos dice que el matrimonio se modifica por la separación y se extingue por el divorcio. Y nos dice en el artículo 155 y siguientes cuáles son las causales del divorcio. Nos dice qué pasa cuando la persona se divorcia y todo eso. Pero cuando llega a su bufete una persona y le dice a usted, mire, yo me quiero divorciar, pues el Código Civil no me dice a mí cómo me voy a divorciar. Me dice el artículo 96 que todas aquellas contiendas que no tengan una vía estipulada en la ley se ventilarán por el juicio ordinario. Eso dice el artículo 96 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces yo me voy allá y digo, bueno, y tengo que analizar, bueno, si yo comienzo, si es mi primer caso y no tengo mayor experiencia, obviamente los que tenemos experiencia ya sabemos de antemano, y digo, no, es un juicio ordinario. ¿Y cómo comienza un juicio? Si yo le pregunto a ustedes, ¿cómo comienza un juicio? ¿Cuál sería la respuesta? Jóvenes, ¿cómo comienza un juicio civil? Una demanda. Una demanda, licenciado. Con una demanda, evidentemente. Ahora bien, y un proceso penal, vamos a aprovechar que tenemos a una persona que está en la defensa pública penal aquí entre nosotros, tal vez hay más, pero es la única que se presentaba. ¿Con una denuncia? Hay tres maneras. O con una querella. Una querella, una denuncia o una. ¿Cuál es la tercera? ¿De oficio o no? Prevención policial. Una prevención policial. Exactamente. Son las tres maneras en que inicia un proceso penal. Pero en los procesos civiles siempre inician solo con la demanda. No pueden iniciar de otra. Ahí tenemos una diferencia. Pero, no me quiero apartar mucho del tema, pero vamos a que todo eso está debidamente fundamentado y basado
en el derecho objetivo que nos rige, que son esas normas escritas. Usted va, yo estoy seguro que ustedes tienen sus leyes, tienen sus códigos civiles, su procesal civil y mercantil, tienen también la Constitución Política de la República de Guatemala y tienen por lo menos la ley del organismo judicial con ustedes. Y alguno tendrá el Código de Comercio. Entonces, ese cúmulo es el derecho objetivo. Y también tenemos el derecho subjetivo. Alguien que lea, ya que está la presentación en pantalla, alguien que nos lea qué es el derecho subjetivo. Es el derecho inherente a una persona activa o pasivamente como titular de un derecho real, como acreedor o deudor en una relación obligatoria. Muy bien, gracias. Esto lo sacamos de Cabanelas. Entonces, el derecho subjetivo es el de la persona, es el del sujeto. El derecho objetivo nace por las necesidades del derecho subjetivo. Nace precisamente porque las normas deben de aplicarse, deben de irse aplicando de forma secuencial a un determinado caso. Se crearon las normas, pero también esas normas necesitan ser suplidas con otras normas. Se integran la ley, es una manera que usted lo vio en la teoría del proceso, también la integración de las leyes. También recordemos que el derecho es uno, pero se divide para el estudio de cada una de las ramas del derecho. Entonces, así como hay un derecho objetivo, pero este derecho objetivo como tal no existe si no existe un sujeto que haga efectivo o que acuda o que active o que sea el sujeto pasivo, como lo dice acá, como lo enuncia la definición, como titular de un derecho real. ¿Qué es un derecho real? Ustedes ya vieron el derecho civil sustantivo. Ustedes ya vieron, yo no sé si ustedes ya vieron obligaciones. ¿Ustedes ya vieron obligaciones? ¿Jóvenes? Sí, licenciado. Ya vieron obligaciones, ¿verdad? ¿En qué semestre están viendo obligaciones? En el quinto. Entonces sí está igual cuando yo estudié. Quinto y sexto, obligaciones 1 y obligaciones 2. Ok, perfecto. ¿Qué es un derecho real? Es el poder, licenciado, que ejerce una persona sobre una cosa. ¿Sobre una cosa o sobre... ¿Derecho a la propiedad? ¿Perdón? ¿Derecho a la propiedad? El derecho a la propiedad, están los derechos reales de goce, tenemos también los derechos reales de garantía, tenemos la hipoteca, y bueno, ustedes ya saben de eso. Entonces, como titular de un derecho real, por excelencia, los bancos le hacen un préstamo, usted hipoteca su casa o usted saca su casa por hipoteca, y pues, ¿qué pasa si usted no paga? Pues usted lo demandan. ¿Sí? Entonces, de eso, como titular de un derecho real, la titularidad, jóvenes, es trascendental en el derecho civil, en el derecho procesal civil. Y no es difusa. Una de las cuestiones bien interesantes del derecho civil y procesal civil es que esos derechos no son difusos. Por ejemplo, bueno, yo les decía que llevo casos civiles, llevo casos penales en el bufete, pero por ejemplo, tengo un caso de una denuncia donde pues nosotros somos los denunciantes, el patrocinio de los denunciantes, en donde pues uno de los 3 clientes falleció. Entonces, en la fiscalía le dije, mire, señor fiscal, fíjese que mi cliente falleció, bueno, pero la esposa quiere seguir, ok, no importa. Porque el agraviado dentro del proceso penal, o así lo establece el derecho, el Código Procesal Penal, perdón, puede ser los parientes, ¿verdad? De las víctimas. Ellos pueden presentarse como agraviados. Pero si eso pasa en un proceso civil, si hubiera sido una demanda,
pues yo hubiera tenido que ir a otro proceso, un proceso sucesorio, nombrar un representante de la mortual y hasta que esté acreditado ese representante de la mortual, hasta ese momento es que puede tomar el lugar, puede estar legitimado para la acción. Esas son, yo en el camino yo les voy dejando diferencias para que ustedes puedan comprender la pequeña y gran diferencia entre ambas ramas, que son de las más representativas en nuestro sistema, ¿verdad? Entonces tenemos ahí, claro, jóvenes, el derecho objetivo es lo que ustedes mencionaron prácticamente, son las normas, la constitución política, tenemos pues el Código Civil, ley de tránsito, mencionó otro compañero, y así, todas esas normas, ya sean de índole procesal o de índole formal, ¿verdad? No de índole procesal, ¿verdad? Porque sabemos que hay normas procesales y normas que son realmente ordinarias, ¿verdad? Que tienen que ver con el derecho fundamental, ¿verdad? No el derecho procesal, sino el derecho fundamental. A ese derecho se le llama derecho formal, también se le llama, o como antes se le denomina, derecho sustantivo. ¿Está claro hasta ahí, jóvenes? Sí, licenciado. Okay. Si hay preguntas, por favor, levanta la mano y pues con mucho gusto lo vamos a ir pues resolviendo. Sí. Muy bien. Ahora tenemos, después de esto, teniendo claro el derecho objetivo y el derecho subjetivo. Ahora, dentro del derecho subjetivo, hay que tener claro también que el derecho subjetivo hay un sujeto pasivo y un sujeto activo. El sujeto activo dentro del derecho subjetivo es el que inicia la demanda, el que incita la demanda, el que motiva la demanda. ¿Cargan su código, tienen a la mano su código procesal civil? Sí. ¿O solo la compañera? Nadie, los demás jóvenes. Licenciado. Sí, licenciado. Vamos a ver, pues. Abran su código procesal civil en el artículo 51 y un voluntario que lo lea. Pretensión procesal. La persona que pretenda hacer efectivo un derecho o que se declare que le asiste puede pedirlo ante los jueces en la forma prescrita en este código. Para interponer una demanda o contrademanda es necesario tener interés de la misma. Es necesario. O sea, aquí no es cualquiera. Una denuncia, por ejemplo, cualquier persona la puede poner. Obviamente estamos hablando del orden público. ¿Sí? Como estamos hablando del orden público, cualquier persona, sin que se involucre dentro del proceso, puede interponer una demanda, una denuncia. Y con eso inicia un proceso penal. Aunque la moda es el artículo 51, compañeros, del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, si agarramos si tomamos este artículo, dice que la persona que pretenda hacer efectivo un derecho o que se le declare que le asiste. O sea, yo quiero demandar un divorcio, yo quiero demandar alimentos, yo quiero demandar una nulidad de un instrumento público, yo quiero demandar la nulidad de un negocio jurídico, yo quiero demandar en una prueba anticipada, yo quiero demandar medidas urgentes, urgentes, ¿verdad? Que se le denomina medidas precautorias urgentes. Yo quiero demandar una hipoteca, yo quiero demandar una deuda. ¿Qué es el primer requisito que la ley me pone?
o que me impone. ¿Cuál es? Tener interés sobre la misma. Exacto. Pero ese interés no es un mero interés. ¿Qué tipo de interés es? Es un interés directo. Porque yo podría decir, es que fíjese que el vecino le debe a mi hermano y como mi hermano me debe a mí, entonces yo voy a mandar al vecino para que le pague a mi hermano y entonces él me paga a mí. Eso no se puede. Cuando la ley, en este caso, el artículo 51 habla de interés, ese interés es un interés que implica titularidad del ejercicio de la acción. O lo que se le llama, Aguirre Godoy, el doctor Aguirre Godoy le llama a esto de forma clara la legitimación activa. ¿Sí? Legitimación activa es que porque yo soy el que tiene el derecho de hacerlo. No es otro, soy yo. ¿Me explico? Claro, esos derechos pueden subrogarse, esos derechos pueden trasladarse y por eso existe la sustitución procesal, por ejemplo, es otra institución. Por ejemplo, en el caso que les indicaba, que les señalaba, la persona fallece, entonces, pues, otra persona legitimada, comúnmente el representante de la mortuaria o el heredero o legatario testamentario, él puede venir y tomar el lugar de él. ¿Por qué? Porque existe una titularidad de la acción de su parte. Si no existe esa titularidad, pues hay excepciones y a veces el mismo juez, ¿verdad? Él indica porque la ley le obliga al juez a calificar los requisitos de la demanda y si él en su análisis ve que no tiene la titularidad, pues simplemente, como lo establece el artículo 107 y 108 del Código Procesal Civil Mercantil, ahí se establece que el actor debe acompañar a su demanda y si quieren leámoslo para que ustedes pues vayan metiéndose un poquito más en el ámbito que estamos viendo. Alguien que por favor me lea el artículo 107. Listo, licenciado. Documentos esenciales. El actor deberá acompañar a su demanda los documentos en que funde su derecho. Si no los tuviere a su disposición, los mencionará con la individualidad posible, expresando lo que de ellos resulte y designará el archivo, oficina pública o lugar donde se encuentren los originales. ¿Y el 108? Inadmisibilidad de documentos. Si no se presentaran con la demanda los documentos en que el actor funde su derecho, no serán admitidos posteriormente, salvo impedimento justificado. Ok, gracias compañero, gracias Byron. Sí, si se dan cuenta, jóvenes, allá me dice que debo de tener interés en la misma. ¿Sí? Pero ese interés se basa en el título o en el documento donde yo estoy fundando mi derecho. Les pregunto a ustedes, en una demanda de divorcio, ¿cuál es el título que se utiliza para fundar el derecho? ¿El acta de matrimonio, Lic? ¿El acta? ¿El acta de matrimonio? ¿El acta de matrimonio? ¿Segura que el acta de matrimonio? ¿Qué dicen los demás compañeros? Celebración de un matrimonio. El acta contiene la celebración del matrimonio. La certificación del matrimonio, Lic. Miren, de todo voy a armarles el documento. Es la certificación de la partida de matrimonio. El acta de matrimonio, ¿quién la tiene? La tiene el registro civil. ¿Quién la tiene? ¿Quién tiene el acta de matrimonio? El notario. El notario.
¿Por qué dice que lo tiene el notario? Porque él fue el que faccionó el acta de matrimonio y la tuvo que protocolizar en Muy bien, su esa es la protocolo, valga respuesta. la redundancia. Exacto, entonces no la tiene el registro. El registro, ¿qué le da uno? Aquí van a aprender de todo un poco, jóvenes. ¿Qué le damos al registro los notarios cuando casamos? Bueno, ustedes no, creo que no han visto derecho notarial, pero le damos un aviso. Antes le denominaban aviso circunstanciado. Se daba un aviso al registro de cédula, se da uno al registro de nacimiento. Sin embargo, pues hoy se ha simplificado en el RENAP. Se le sigue llamando circunstanciado, aunque realmente ya lo circunstanciado no tiene mucha razón de ser. Entonces, es una certificación de la partida de matrimonio. Vaya, muy bien, ahí estamos. ¿Y qué sucede? Yo, por ejemplo, esta semana ingresé una demanda un poquito complicada, en donde estoy pidiendo, donde la esposa está pidiendo que el esposo le rinda cuenta de los bienes habidos en el matrimonio, que están en comunidades gananciales. ¿Cuál sería ahí el título en que ella funda su derecho? Que haya sido un matrimonio por bienes mancomunados. Sí, pero ¿cuál es el título? O sea, ¿qué documento tengo que presentar? ¿La carencia de bienes? El acta de matrimonio. No, el acta, otra vez. El acta. El régimen. El régimen. ¿Y dónde está el régimen? La partida de matrimonio. En la otra vez el mismo título, la certificación, porque en la certificación indica cuál es el régimen. ¿Y qué pasa si no tienen régimen? Es comunidad de gananciales y no de gananciales porque es un régimen subsidiario. O sea, ese es el título. Ese es el título. Capitulaciones, licenciado. Cuando se hubieran celebrado. Pero en este caso no celebraron. No celebraron. Y como es dentro del matrimonio, entonces son todos los bienes, y es una cantidad enorme, son como 15 sociedades, 50 bienes inmuebles, imagínense. Y eso es solo lo único que, o sea, no es todo eso, hay más todavía. Pero el título, porque el juez va a decir, bueno, en primer lugar ella dice que es su cónyuge, y la ley, el Código Civil establece que aunque los cónyuges que tengan los bienes en los registros públicos a su nombre, ellos pueden disponer de ellos, el otro cónyuge sí le puede exigir la cuenta de qué hace con esos bienes. Eso se llama la administración del patrimonio conyugal. Entonces, por ahí vamos. Entonces, otra vez, no me voy a extender, sin embargo, para que vayan entendiendo la legitimación, pero también hay una legitimación pasiva. ¿Cuál es la legitimación pasiva? Que es, yo debo demandar a aquella persona de quien yo estoy exigiendo un derecho o el cumplimiento, ¿sí? De la cual se reclama un derecho. Eso, ¿dónde lo tenemos? Vamos al artículo 61, numeral 5. Siempre del procesal civil. Es el escrito inicial, ¿verdad, licenciado? Así es. ¿Qué dice el numeral 5? Dice nombres, apellidos y residencia de las personas de quienes se reclama un derecho. Si se ignorare la residencia, se hará constar. ¿De quién se reclama un derecho? La persona, o sea, yo no le voy a reclamar al vecino, a la mamá, al papá, al tío, al abuelo, a la abuela, al hijo. No. Yo le voy a reclamar a quien de quien yo estoy esperando el cumplimiento de una obligación o de un derecho. Obviamente, cuando hay errores, cuando las demandas no se pueden, porque miren, pues esto es bien, o sea, yo tengo bastantes años, gracias a Dios, de trabajar en esto,
de litigar y de ver todo este tipo de situaciones. Sin embargo, yo sí logro observar que hay personas, hay abogados litigantes, que obviamente no han de ser de la San Carlos, me imagino yo, que no les cuesta diferenciar bien esta situación. Sí, les cuesta diferenciar y pues pierden, hay litigios, muchos litigios, no saben dirigir los procesos y a veces los jueces también se dejan llevar. Yo en esta semana, creo que fue esta semana o la semana pasada, yo también trabajo amparos y tuve me dieron un proceso hace aproximadamente un año donde estaban en un desahucio y pues prácticamente iban para sentencia. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Que en el proceso solo la primera resolución había sido notificada legalmente, sin embargo fue en un lugar distinto y por notario notificador. Y yo hice todo en el juzgado, bueno, presenté un remedio procesal denominado enmienda de procedimiento. Para no hacerle muy largo el asunto, llegamos al amparo. Y el amparo se me declaró con lugar, porque se le conculcó los derechos, el derecho de defensa a mis clientes. Pero yo hablaba con otros compañeros, o sea, a veces la mala fe y la mala dirección. Uno debe ser leal cuando litiga, jóvenes. ¿Por qué? Porque si enfrente nos encontramos, aunque la misma juez se dejó llevar por el criterio que le fue llevando el abogado, pero la circunstancia ahora es que ese proceso literalmente se les cayó. Entonces, cuando uno litiga, jóvenes, no solamente es conocer la ley, sino, o sea, se necesitan ciertos elementos muy puntuales, éticos, elementos de lealtad, para que el proceso al final pues sea un proceso puro, un proceso que no tenga falencias. Y eso es lo que a veces le cuesta a muchos abogados. Porque en el momento puede ganar, en el momento, y así le pasó a este bufete, en el momento ganaron. Pero hoy, hoy yo estuve en ese juzgado, hoy hablé con el secretario de Derecho, es mi amigo de ese juzgado. Y yo le dije, mira, también cuando nosotros interpusimos el amparo, le dije, si nos hubieran dado el provisional, porque ellos ya prácticamente desalojaron a la persona. ¿Y ahora qué van a hacer ustedes? Le dije, ay, mira, qué problema, me dijo. Si la sala nos hubiera dado el amparo provisional, no tendríamos este problema ahorita. Pero bueno, ese es otro asunto. Lo importante que quiero que comprendan es jóvenes, el manejar las categorías de forma adecuada. Sí, Jimmy levantó la mano. Sí, licenciado, muy buena noche. Me parece, ahí sí que es importante, al menos si usted nos pudiera decir o indicar por qué es que se caen los procesos en algún momento. Malas redacciones, desconocimiento de los artículos a aplicar, o cuáles serían ahí ¿qué podríamos decir? Las falencias, ¿verdad? Para que se caiga un proceso. Sí, nos salimos un poquito del tema, pero obviamente yo sé que cuando uno expone estas cosas, a uno le nacen esas dudas, ¿verdad, compañero? Entonces, mire, pues, la única manera en que un proceso se caiga realmente es porque se presenten algunos presupuestos, ¿sí? Unos presupuestos que pueden ser constitucionales u ordinarios. La ley del organismo judicial establece la enmienda de procedimiento. La enmienda de procedimiento es un recurso, es un remedio procesal, que ya vieron ustedes los recursos y los remedios procesales. En ese artículo, no me recuerdo si es 42, 62, por ahí, de la ley del organismo judicial, establece que cuando el juez observe que se hayan violentado garantías constitucionales u ordinarias de las partes. Ustedes ya vieron derecho constitucional.
¿Cuáles son las garantías constitucionales? Bueno, derecho de defensa, debido proceso, legalidad, presunción de inocencia para el caso más penal, tutela judicial efectiva. ¿Sí? Es esencialmente eso. Hay principios también, no los voy a mencionar, que a veces se pueden aplicar, pero en casos más de reglamentos o cosas así. Entonces, cuando un proceso se violenta el debido proceso, por ejemplo, cuando en un proceso se violenta el derecho de defensa, cuando en un proceso la tutela judicial efectiva no se observa de parte del juez, hay jurisprudencia, hay criterios constitucionales. Para votar, como dicen en el lenguaje vulgar o común, corriente, para votar un proceso, este proceso debe tener falencias prácticamente de orden constitucional. En el proceso que yo les estaba comentando ahorita, ahí se violentaron, creo que son los que yo argumenté en el nivel de presentación. Se violentó el derecho de defensa, se violentó debido proceso y tutela judicial efectiva. Y fue interesante porque cuando yo presenté ese amparo, la sala me lo suspendió porque dijeron ellos de que ya la sentencia había sido dada y que yo no lo había hecho a tiempo. Entonces yo apelé ante la Corte de Constitucionalidad y la Corte de Constitucionalidad, porque yo dije una indefensión material, o sea, no formal, sino material. O sea, mis clientes era imposible que se dieran cuenta de la demanda en su contra. Esa fue. Entonces, la CC me dio la razón y dijo, no, el amparista, el apelante tiene razón. ¿Por qué? Porque ya sea que den o no, él tiene que conocer, porque él está diciendo que hay una indefensión material. Entonces, usted no puede venir y decirle simplemente que algo formal no lo cumplió. Yo le soy honesto, pensé que la sala me iba a denegar el amparo, sin embargo, dejó en suspenso las actuaciones. Y dijo que sí, con lugar el amparo y taca. Respondiendo a su pregunta de forma clara y concisa, le puedo decir que los procesos se caen, hablando lenguaje coloquial, se caen porque existen falencias en cuanto a las garantías constitucionales de las categorías que yo le menciono. ¿Estamos ahí, jóvenes? Gracias, Lick. Muy amable. De nada. Muy bien. Continuemos, pues, jóvenes. Sí, Osmar. Levantó la mano. Sí, licenciado, muy buenas noches. Una consulta con relación al numeral 5 del artículo 61. Se sobreentiende que dentro del debido proceso la persona sea demandada o en su caso sea penal denunciada, tiene que ser notificada, pero al ignorarse dice la residencia se hará constar. Eso me salta la duda, licenciado, disculpe la inquietud. Sí, es que lo que pasa es de que, bueno, aquí hay que integrar varias cosas, pero cuando usted sea abogado, y, por ejemplo, llega su cliente y dice, mire, mi esposo no me da para comer a los patojos. Así habla la gente, ¿no? Dice, ¿y usted sabe dónde vive? Usted le va a decir, no sé, pero yo sé dónde trabaja. Entonces, la fórmula es, demando a Rafael Silva, por decir mi nombre, de quien ignoro su residencia, pero puede ser notificado en tal lugar. Puede ser su lugar de trabajo o un lugar, una dirección que uno consiga. ¿Por qué? Porque el juez no va a ir a buscar dónde vive la gente. El que tiene que proporcionarle la información es el demandante, el interesado, llamémoslo así. Ahora bien, eso es en determinados casos, pero hay casos donde hay contratos. Por ejemplo, un desahucio, un contrato de rentas atrasadas, un contrato que
un juicio ejecutivo donde hay una deuda. Recuerden que en un contrato de deuda se dice dónde puede ser notificada la gente. Entonces ahí dice, bueno, puede ser notificado. Yo no sé si él vive o no vive ahí. Yo no sé si es su residencia. Pero según el contrato, él puede ser notificado en la primera calle A, 10-20 de la zona 1, por ejemplo. O sea, ese ignoro su residencia es que si yo no sé si él vive ahí, pero él sí puede ser notificado. No sé si me explico. Sí, pasa mucho con los inquilinos, cuando tienen que ser notificados por la negación de asistencia económica, como ellos son peregrinos, ¿verdad? Entonces sucede ese hecho de que no se encuentran en el domicilio que el informe recita, ¿va? Exacto. Exacto, hasta que pues el interesado tiene que darle una dirección donde notificarle. Yo me recuerdo, y miren, pues ustedes, ¿quiénes están haciendo ya prácticas civiles aquí? Ninguno. No, ¿verdad? Creo que no pueden, ¿o sí? A partir de este semestre. A partir de ahorita, va. Yo soy de la generación que hacíamos casos. Y a mí me costó, perdónenme, un bigote sacar mis casos. Pues yo los hice en Antigua Guatemala y me pasó eso. Pero miren, jóvenes, uno tiene que sacar garra. Y esa es la ventaja cuando uno hace práctica civil, porque aprende a sacar las uñas. Y a mí me tocó eso, que no encontrábamos, pero de que lo encontramos. Y hasta me tuve que pelear con una notificadora. Pero de que lo encontramos. Por eso hay una ventaja de a veces, bueno, mi generación vio toda esta situación y pudimos nosotros, yo sé que hoy hay pasantías, todo es más suave. Y es bueno en parte, pero por otro lado, les quita la posibilidad de eso que vivimos muchos de nosotros, ¿verdad? Y en Antigua, ahorita que lo que dice el compañero, que no están aquí, al fin y al cabo fuimos donde la mamá, primero me hice pasar por una persona que lo andaba buscando por un trabajo, por el albañil, y pues llegué, usted lo conozco, yo no sé quién es usted, le dije, y la cosa es que le logramos notificar ahí a ese cliente. Muy bien, Marlene levantó la mano. Sí, buenas noches, licenciado. En el caso de que no encuentran ninguna dirección, ¿es cuando notifican por los estrados? No. Ah, listo, gracias. No, definitivamente. La primera, miren, el Código Procesal Civil ha tenido algunas variables, pero quiero llevarlos ¿O eso se da solamente en el área laboral? No, ni en la laboral. En la laboral no puede. Miren, pues. Vamos a ver. Miren, pues, vamos al artículo 79. Y vayan marcando su ley, jóvenes. Miren, pues, el artículo 79 establece así. Los litigantes deben señalar un casillero electrónico, porque hoy ya no son direcciones, son casilleros, para recibir notificaciones y ahí se les harán las que procedan, ¿sí? En el segundo párrafo, espero que lo sigan ustedes en su ley y si no tienen la ley actualizada, pues cómprenla. Cualquier persona que se presente al proceso deberá señalar lugar para recibir notificaciones en la misma forma, es decir, por casillero. Sigamos. No se dará curso a las primeras solicitudes donde no se fije por el interesado lugar para recibir notificaciones de conformidad con lo anterior. Es decir, si yo pongo una dirección, yo consigno una dirección en mi oficina personal, me van a rechazar el memorial. Pero dice, sin embargo, el demandado y las otras personas a que la resolución se refiera serán notificados la primera vez en el lugar que se indique por el solicitante. ¿Y eso a dónde nos lleva? Al numeral 5 del artículo 61 que ya vimos también. En forma personal, eso también tiene su interpretación, aplicando el procedimiento establecido en el artículo 71.
Al que no cumpla con señalar en la forma prevista lugar para recibir notificaciones, se le seguirán haciendo por los estrados del tribunal, sin necesidad de apercibimiento alguno. Ahí estamos. La primera vez le notifican en el lugar que uno indica, pero, o el demandante indica, pero una vez notificado ahí, por eso, la primera noticia, y ahí viene el punto, el compañero decía, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo se vota un proceso? ¿O por qué se vota? La primera resolución notificada es la que garantiza el proceso, jóvenes. De ahí depende todo. En el caso que yo les ilustraba, ¿verdad? En cuanto al amparo, pues la primera notificación, como se cae la primera notificación, pues se cae todo el proceso. ¿Me explico? Entonces, no sé si ahí estamos, compañera. Sí, licenciado, muchísimas gracias. Las demás sí se pueden hacer o se deben hacer ahora. Antes había un catálogo. Yo estoy revisando una tesis sobre eso, sobre hasta dónde realmente esto no está violentando el derecho de defensa, porque había un catálogo, por ejemplo, la sentencia, la apertura a prueba, el día para la vista, todas eso eran personales. Las demás sí se pueden ir por estados, pero estas eran personales. Entonces, realmente ahí sí, hoy todo es por estado, incluso sentencia, vista, apertura a prueba, audiencias, todo es por estado. Sí, Claudia, levantó la mano. Buenas noches, licenciado. Era parte de la información que usted acaba de dar, licenciado, que era por medio de estrados, y estaba viendo que en el artículo 60, permítame un momentito, en el artículo 66, las clases de notificaciones. Así es. Realmente lo que usted acaba de decir, que son personalmente por los estrados del tribunal, por el libro de copias o por un boletín judicial. Así Gracias, es. Lic. Ok, bueno. Bueno, vamos a ir avanzando y terminando, ¿va, jóvenes? ¿Verdad? También, pues decíamos, en cuanto al derecho objetivo, o sea, llegamos a esto porque hablamos de la norma, pero hablamos de los sujetos. Ahorita hablamos un poquito de ambos, ¿no? Y cómo eso, pues, se van de alguna manera integrando y son lo que forma el proceso como tal. También vemos el derecho, y con eso vamos a terminar por hoy, el derecho sustantivo y el derecho procesal. Ahí sí vemos, estamos hablando del derecho material o objetivo, pero este derecho material o objetivo también tiene su propia división, ¿verdad? Que en este caso es el derecho sustantivo y el derecho procesal. Les voy a compartir esto, después yo les voy a compartir la presentación, ¿verdad? Que tengo yo para acá, para que pues ustedes también la tengan como material de apoyo. Entonces, ahí estamos. El derecho sustantivo se le llama al conjunto de normas que regulan la conducta humana, todo. También se le llama el derecho de fondo. ¿Sí? Ese es el derecho formal, el derecho ordinario, le dicen algunos, pero más sustantivo, llamémoslo. Al derecho procesal también se le da derecho adjetivo. Ahora sí, el derecho sustantivo, por ejemplo, es el derecho o el código penal, el código civil. Estos dos por excelencia. Ahora, el código de trabajo contiene tanto sustantivo como procesal. ¿Me explico? Entonces, ahí sí hay una amalgama en el derecho en cuanto al código de trabajo. El código de trabajo sí tiene normas de dos naturalezas. Pues sabemos que el derecho laboral pues obedece a otros principios. Usted tiene otros principios que le informan, ¿verdad? La conciliación, de la paz, el promotor de la paz, o sea, son otras cosas las que inspiran el derecho laboral. Aquí no, aquí estamos hablando de dos partes que se enfrentan en un litigio
igualdad de condiciones. Aquí no es el Estado de Guatemala condenando a alguien o hallando culpable. No. Aquí es el Estado de Guatemala impartiendo justicia, pero impartiendo justicia entre dos iguales. Sí, teóricamente. Dos iguales. Un A, un B. Un activo, un pasivo. Sí. Entonces, ese es el derecho de fondo, o sea, al que vamos a ir. Ahí están las instituciones, están los alimentos, están los daños, están los contratos, están las obligaciones, están las nulidades, todo está ahí. El matrimonio, el parentesco, tenemos ahí, bueno, antes estaba la adopción, aunque la adopción es parte, pero hay una ley de adopciones, pero todo es parte del derecho civil y del derecho de familia. Esa es otra discusión aparte. Este es el derecho de fondo. Por ejemplo, la institución, ¿por qué demandan alimentos? Ah, bueno, porque el Código Civil dice que tienen derecho a alimentos, los hijos, los cónyuges, habla de la reciprocidad, de los elementos de los alimentos, de cómo han de ser proporcionales, han de ser de acuerdo a la riqueza y a las necesidades, o sea, un cúmulo de situaciones. Pero ¿cómo hago real eso en una demanda? Bueno, está el derecho adjetivo o derecho procesal. A este se le llama un derecho de forma. Estoy leyendo la presentación, la diapositiva acá. Es un derecho de forma y está constituido por el conjunto de normas y principios que tienden especialmente a regular las relaciones jurídicas, poniendo en ejercicio la actividad judicial del Estado y comprende las leyes orgánicas del Poder Judicial, los códigos de procedimientos y las leyes de enjuiciamiento. ¿Sí? Eso es el derecho adjetivo o derecho o procesal. ¿Y qué leyes encontramos ahí? Pues evidentemente encontramos el Código Procesal Civil y Mercantil, encontramos el Código Procesal Penal, la Ley de Tribunales de Familia, encontramos el Código de Trabajo en cuanto a la parte adjetiva y encontramos, ahí hay otras por ahí, pero en esencia dentro de la estructura legal, el andamiaje legal de Guatemala, pues encontramos ese tipo de leyes. ¿Sí? Entonces, a eso se le denomina entonces el derecho sustantivo y el derecho adjetivo o derecho procesal. Nosotros, ¿dónde nos centramos? Obviamente nos vamos a centrar en el derecho procesal. En este caso, en el derecho procesal civil. ¿Sí? Entonces, lean sus leyes, lean en especial, quiero que comiencen a leer el decreto ley 107, ahora que el Código Procesal Civil y Mercantil, para que lo vayan conociendo, su estructura. Hay artículos que son claves, les digo, el 96, el 199, el 229, el 294. Entonces, todos estos son artículos que yo les llamo como torales dentro de la estructura de los procesos que se desarrollan pues en el derecho procesal civil. Sí. ¿Estamos ahí, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Buenas noches, licenciado. Sí, buenas noches. Le saluda José hoy con una consulta que si vamos a usar algún libro de texto o cuál va a ser el andamiaje jurídico que vamos a usar, el tipo de leyes o cuáles leyes aparte del 107. Disculpe. En esencia el 107, porque el curso es procesal civil, ¿verdad? Pero también nos vamos a auxiliar de la ley del organismo judicial, porque hay incidentes del 135 al 141, pero tenemos para mi curso el Código Civil, porque pues, sirve de basamento, el Código Procesal Civil y Mercantil, el Código de Comercio, la ley del organismo judicial, la ley de tribunales de familia, ¿sí? En esencia, y la Constitución política, por supuesto. En cuanto a los libros, mire, el derecho
civil y procesal es tan amplio que no hay un libro que para mí realmente no es como decir, como cuando uno estudia Derecho Procesal Penal, que le dicen, ¿cómo se llama el libro que se utiliza ahí? Por ejemplo, yo les digo a ustedes, ¿cuál es? El Derecho Penal, ¿cuál es? Código Penal, Constitución Política. No, pero ¿qué libro de texto le piden a ustedes? El de Matabela. El de Matabela. El de ¿verdad? Matabela. Y miren, hasta a veces hasta en el orden del programa van los temas, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos ningún libro que vaya, pero ustedes pueden auxiliarse, en especial de Aguirre Godoy. Yo tengo los libros de Aguirre Godoy, Mario Aguirre Godoy, está en su bibliografía y si quieren márquenlo, pueden. El de Aguirre Godoy, que es Derecho Procesal Civil de Guatemala, el volumen 1, este un montón de ediciones las que tiene. También los conceptos de acción, pretensión y excepción de Mauro Chacón Corado, ¿verdad? Y Manual de Derecho Procesal Civil Guatemalteco 2, que es también de Mauro Chacón Corado y Juan Montero Aroca. Esos 3 libros, pero en especial el primero que les mencioné, ¿verdad? Y bueno, el segundo también en cuanto a los conceptos de acción, pretensión y excepción, ¿verdad? Porque estos 3 conceptos son básicos, ¿verdad? La acción, la pretensión y la excepción. También lo vamos a ver en clases, ¿verdad? Yo, les soy sincero, yo sé que es un tanto complicado y el derecho es bien amplio, la verdad. Y pues muchos al principio de la carrera dicen, no, voy a ser penalista, puede ser laboralista y todo, y muchos le hacen un poquito de carita, ¿verdad?, al derecho civil, pero mi consejo es el primero que le da. Ustedes manejan esto, no digo que se ríen, pero cualquier otra materia o cualquier otra rama del derecho no se les complica mucho. Sí, Marlene había levantado la mano. Licenciada, disculpe, no me quiero ir con esta duda. Cuando hablamos del derecho sustantivo, también hablamos de letra muerta. Quiero entender bien eso, disculpe. Letra muerta, pero primero dígame usted quién es la letra muerta. Bueno, vea, por no preguntar, perdí la vez pasada el curso, pero según yo, la letra muerta la encontramos en el Código Civil, que es una norma sustantiva. ¿O yo estoy mal? Bueno, es que yo realmente nunca he escuchado, bueno, yo estudié teología, yo soy egresado de un seminario teológico también, cristiano en este caso, y ahí se usa la palabra letra muerta, pero con un sentido bien diferente. Cuando usted me dice letra muerta, yo realmente en pocas veces he escuchado la expresión letra muerta. Yo la entendería como el formalismo de la ley, o sea, a eso es por la ley de fondo, por decirlo otra vez. La ley me dice cuáles son los requisitos del matrimonio. Yo voy a casar a unos extranjeros, pero a mí no me dice cómo hacerlo. ¿Me explico? Listo. Yo creo que a eso se refiere usted. Sí, es que realmente lo he estado leyendo en el libro que estaba repasando, que es de Giovanni Orellana, del licenciado Giovanni Orellana. Entonces, me explicaba eso y cuando usted hablaba de eso, me vine acá a la página y tenía esa duda de la letra muerta. Muchas gracias. Es la ley de fondo. O sea, por lo que usted me está diciendo, yo sí leía a Orellana cuando fui estudiante, hace muchísimos años. Y pues él no está en la bibliografía. Y entonces él publicó sus libros cuando estaba en campaña, me recuerdo, para decanatura. Pues estoy hablando de hace unos 22 años. Entonces se pueden imaginar eso. Pero bueno, no. Yo en sí soy ignorante en algunas cosas y nunca había escuchado esa, y eso que yo he leído bastante civil, pero no bien. Pero creo que ese es el sentido, o sea, porque tal vez se utiliza y tal vez por ahí viene el asunto, porque letra muerta es porque no es como decir en la demanda o se presenta o se hace, ¿me entiende?
Entonces, mientras que es una manera tal vez de hacerlo diferente con lo que es el derecho adjetivo, que es el procesal, donde sí le dice, por ejemplo, si yo no me presento a una audiencia de confesión con posiciones, por ejemplo, que es un medio de prueba, entonces yo puedo venir después y decir, bueno, perfecto, yo como actor, mire, señor, declare lo confeso. Y lo declaro confeso. O sea, hay asuntos vivos ahí, ¿me entiendes? Yo creo que a eso es que se refiere la expresión letra. Muchísimas gracias, muy amable. No tenga pena para servirle. No sé si hay alguna otra duda, jóvenes, para ir terminando. Bueno. No, licenciado, por el momento no. Si no lo hay, pues eso ha sido un gusto iniciar las clases con ustedes, ¿verdad? Algo que lo dije en el grupo, por favor, el chat del grupo que se utilice única y exclusivamente para asuntos de la cátedra, ¿verdad? Para no saturar el chat de información, que después pues uno quiere una información y pues no la encuentra, la busca en el grupo y es tanta los chats que existen, ¿verdad? Entonces, por favor, es lo único, jóvenes, y Dios mediante, pues que tengan un feliz fin de semana y nos vemos el día miércoles a la misma hora, si Dios nos lo permite. Dios le bendiga, licenciado. Buenas noches. Chao. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, licenciado, por la cátedra. Feliz noche. Gracias, licenciado.